Esta es nuestra primera sesión del seminario taller sobre desarrollo de base de datos para la investigación clínica que ha organizado pues, el Centro de Investigación Clínica como parte del proyecto CUFI y como una de las primeras actividades que va a realizar el centro. Este es un curso que tiene una duración de 42 horas, son 21 horas sincrónicas que vamos a estar a través de esta plataforma y 21 horas asincrónicas en las que van a tener pues algunas actividades que realizar. El costo del curso es gratuito. Si desean al final certificado, que es tramitado a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, este tiene un costo de $5. Y para poder aplicar al certificado, pues deben haber cumplido por lo menos el 70% de la asistencia y al final deben haber presentado pues el trabajo final, que es como la creación de una base de datos en sus respectivos servicios. Las responsables de esta actividad somos la doctora Raquel de Mock, que es la investigadora principal del proyecto CUFI, la doctora Jessica Candanedo y mi persona, Lorena Noriega, que funge ahora como directora del Centro de Investigación Clínica. El curso está dividido en 2 módulos. El primer módulo es desde el día de hoy hasta el día 17 de febrero, 2 días a la semana, en donde se van a tocar los temas de acreditación y líneas de investigación, base de datos en servicios de salud, aspectos legales de la protección de datos en nuestro país, regulaciones vigentes de investigación para la salud en Panamá y algunas herramientas tecnológicas para el desarrollo de bases de datos. Y luego allí, pues con esto tendrán las herramientas para crear su base de datos. Y el segundo módulo es del 1 al 29 de agosto, en donde se hablará un poco sobre control de calidad de base de datos, análisis estadístico de base de datos, y entonces pues presentarán las bases de datos que ustedes hayan desarrollado en los servicios. No tiene que ser nada elaborado, pero por lo menos lo que se intenta hacer es que empecemos con esta estructuración de datos a nivel de los servicios. Las clases van a ser, la parte sincrónica van a ser en modalidad virtual los lunes y jueves de 7:30 a 9 de la noche. Vamos a usar la plataforma Teams en realidad y pues de backup usamos Zoom en caso de que tengamos algún problema, pero pues la plataforma es Teams y el link que recibieron el día de hoy es el link con el que vamos a estar entrando a todas las sesiones. En la página web de la universidad que se llama Materia Médica va a haber material de cada uno de los temarios. Intentaremos que los videos de estas presentaciones también estén allí para en aquellos casos de los que no se pudieron conectar de forma sincrónica, pues tengan la oportunidad de verlo. Idealmente es que se puedan conectar para que podamos tener esa interacción y hacer las preguntas o dudas y aclarar las dudas correspondientes, ¿no? Para esto ustedes van a recibir un correo de materia médica en donde tienen que activar su usuario y van a poder entrar a esta plataforma, que la página web o el link es materiamedica.net. Cuando entran allí van a encontrar el espacio de capacitación del centro de investigación y va a estar en la parte de abajo lo que es el seminario taller de este curso con algunos datos de esos que los estoy mencionando y va a estar también el cronograma de las actividades. Con relación al cronograma de las actividades, pues esta semana vamos a tener las 2 presentaciones de la semana. El día de hoy hay 2 presentaciones, que es la acreditación y líneas de investigación en un servicio clínico, y esa va a estar a cargo de la doctora Raquel Gutiérrez de Mock, que es médico familiar e investigadora principal del proyecto de aceptabilidad y sostenibilidad de nuevos recursos de investigación, que es el proyecto CUFI, que dio lugar a este producto que es el Centro de Investigación. Y el otro tema que se va a desarrollar hoy es sobre bases de datos en los servicios de salud y cómo disponer de esta, y esta va a estar a cargo del doctor Félix Correa. Entonces, pues sin más, yo le doy paso a la doctora Raquel de Mock. Buenas noches a todos. Pues es un encanto poder dar inicio a esta sesión, que es un producto de la investigación a la cual aplicamos los fondos de la Universidad de Panamá llamado CUFI. Y uno de los resultados pues, que ya llevamos es este curso de investigación pues, de bases de datos y que luego
aprovecho este espacio para explicar algunas cosas que más que todo es motivarlos a que ustedes continúen este curso que pues en ciertas cosas son situaciones nuevas, quizás algunas no sean tan motivantes más que otras, pero mi intervención es como para darle un vistazo general de por qué aplicamos a ese fondo para abrir este centro, pues nosotras como equipo, Lorena, Jessica y yo, y cuál es la visión que tenemos acerca del mismo, cómo puede ayudar a promover la investigación en los programas de residencia y también pues en el sistema de salud en general, porque están los estudiantes, están los médicos generales y especialistas. Bueno, voy a pasarla porque realmente vamos a ir pasándola. Investigación clínica, ¿qué, por qué y cómo? Estamos muy acostumbrados a hablar de investigación, pero la investigación clínica la estamos impulsando con este proyecto porque pues nuestra facultad ha dado grandes pasos en las investigaciones básicas. Tenemos varios centros y eso pues es un orgullo para la facultad. Sin embargo, con el proceso de acreditación nos dimos cuenta que los semestres clínicos no tenían un centro de investigación o algo que diera a la enseñanza, tanto de los últimos semestres de la facultad como del internado y de la residencia, un soporte, un vínculo con la facultad, de tal forma que uno se gradúa de pregrado, pero uno sigue atendiendo o vinculado con la universidad por otros productos que tenga que ofrecer la universidad. Y en este caso sería la investigación clínica que se lleva a cabo en cualquier contexto asistencial donde se dé esa relación médico-paciente o uno esté a cargo de la atención, docencia, tutoría, pero sobre todo responsable de mejorar la salud de los pacientes. En este sentido, ¿por qué? ¿Por qué la investigación clínica? Pues es necesario para transformar, para ayudar a los tomadores de decisiones a basarse en aspectos objetivos, en evidencia científica. Cada vez que vamos a cambiar, por ejemplo, un medicamento de la lista de X patología, antihipertensivo, antidiabético, para Alzheimer o lo que sea, porque tenemos investigación clínica. Buscamos referencias de otros países, pero es importante la nuestra. Cómo reaccionan los pacientes a medicamentos innovadores o qué impacto tiene en la mortalidad que usamos tales o cuales esquemas. Esto es importante verlo, porque nosotros tenemos pues nuestras propias etnias, nuestra propia cultura, costumbres, recursos y que pueda hacer las realidades bastante distintas a otros contextos. ¿Cómo? Bueno, hay que prepararse para eso y nosotros quisiéramos, pues el mensaje que yo quisiera darles es que no vean ser un investigador clínico como algo estratosférico, algo inalcanzable o algo que tiene que ser muy diferente, por lo cual usted decidió estudiar esta carrera de medicina o que ya lleva en su especialidad muchos años y ahora yo tengo que hacer grandes cambios. No necesariamente, porque la labor asistencial es lo más importante. Servirle a la gente, resolverle su problema de salud. O sea, el paciente es primero que todo. Con la investigación transformamos.
Y con la investigación, pues también damos a conocer nuestra facultad a través de las publicaciones, a través de nuevos conocimientos que se van a producir. Y para eso, pues, está este centro y está muchos recursos que en este momento se están desarrollando en la facultad para que los tutores clínicos, sobre todo, pero los que atienden pacientes, desarrollen herramientas y aparte de ser tutores, que ojalá nunca lo abandonen, eso me lo enseñó el doctor Tomás Owens, que fue mi maestro, pues como médico familiar, que nunca dije, él nos decía, nunca deje su consultorio, usted nunca deje de ver pacientes, porque esa es una de las labores más importantes del médico. Entonces, por eso le hablé que no vean esto de ser investigador como una estratosfera, y yo voy a transformarme y ahora voy a andar con un microscopio y voy a estar metido en un laboratorio, o ahora me convertí a la ciencia de datos y entonces ahora soy pues un metodólogo o algo así y me olvidé de los pacientes. Ese no es el objetivo que queremos impulsar. Queremos impulsar estos profesionales de la salud que manejan pacientes, porque eso siempre seguirá siendo loable, maravilloso e importante, ya que muchas compañías en este momento buscan médicos que atiendan pacientes para enrolarlos a varios estudios de investigación. Pero si este médico tiene claro las metodologías, pues es un gran potencial para sí mismo porque se va a sentir muy bien. Yo creo que en todo esto uno busca sentirse bien. Los que estudiamos medicina siempre tenemos algo que nos impulsa a querer saber cosas nuevas, desarrollar ese potencial de buscar qué está detrás de las tramas en las cuales nos desenvolvemos en nuestro diario bregar asistencial, ¿verdad? ¿Por qué este paciente no responde a estos medicamentos? ¿Por qué se está elevando la creatinina de los pacientes con este medicamento? O X, cualquier cosa que tenga que ver con el estilo de vida que se puede estudiar, documentar, medir. Entonces, ¿cómo? Estas opciones, podemos tomar diplomados, podemos tomar cursos, maestrías, depende de cada uno de sus posibilidades. Entonces, queremos con este curso de cómo hacer una base de datos, algo muy sencillito, comenzar esto de sus investigaciones clínicas. Diseñar una base de datos para un proyecto de investigación clínica, pues, esto de la base de datos es un mundo tan inmenso que está detrás de la realidad que nos circunscribe. ¿Cuántas cosas ustedes pudieran documentar en su diario, vivir en su labor asistencial diaria? Listas de pacientes, listas de medicamentos, listas de procedimientos. Y será necesario, ¿verdad?, para los residentes que entran a los programas. Hoy día tenemos 70 prácticamente servicios formadores de residentes. Todos ellos necesitan presentar 1 o 2 trabajos al final de su formación. Los que hacen maestría, mínimo un trabajo, y que ya estamos planteando criterios un poco más de avanzada para que estos trabajos pues sean publicables, y los que hacen doctorado necesitan mínimo 2 trabajos. Los médicos especialistas y subespecialistas siempre basan sus apreciaciones, sus conferencias, congresos en investigaciones sobre su propia práctica, de estudios clínicos. Eso es algo pues realmente grandioso. Los médicos generales cada día los vemos más dedicados a la investigación, ya sea que toman maestrías o doctorados en salud pública, medicina preventiva, en fin, diferentes formaciones que les van a dar esas enormes herramientas. Algunos pues se dedicarán full time a esto porque requiere eso, este tipo de formación específica pues, para la salud pública. Equipos interprofesionales que aplican a convocatorias
pues muchos en comunidades de práctica se habla que hoy día es raro que un investigador pueda hacer cosas solo o sola. Se recomienda pertenecer a equipos interprofesionales, ¿verdad? Donde uno pueda contar con metodólogos, con estadísticos, con incluso disciplinas diferentes a la medicina que pueda enriquecer un trabajo. Por ejemplo, quiero hacer un trabajo de síndrome metabólico y yo, pues en la investigación se enriquecería mucho si cuento con nutricionistas, si cuento con personas avanzadas en aspectos de bioquímica molecular, pero también con metodólogos y salubristas. Entonces, estos equipos interprofesionales se están haciendo cada vez más frecuentes porque le dan mayor consistencia a las investigaciones. Y los profesionales, siempre hay alguien por ahí, una persona, cualquier médico o médica, enfermeras, en fin, cualquier disciplina de la salud, que a ellos les gusta saber el porqué de las cosas y suelen hacer investigación por sí sola, aplicando a convocatorias, en fin. Entonces, la acreditación es este proceso de verificación de cómo andan los programas de residencia. Hace 10 años eso no nos preocupaba tanto como hoy día, un mundo globalizado, una aldea global cada vez se hace más pequeña, hay más de 2000 y pico escuelas de medicina en el mundo que abogan por la acreditación, porque esta medicina alopática en la cual nos hemos formado todos los que pues nos graduamos con el título de médico de escuelas de medicina del mundo occidental. Entonces, se necesita hoy día, en base a una sociedad que cambió muchísimo, que hay derechos humanos, que hay grupos, muchos grupos que manejan aspectos médicos avanzados y que cuestionan qué hacemos los médicos. Entonces, los derechos humanos más una sociedad más exigente, más compleja, más legaliforme, exige calidad. Y esta calidad se basa en cómo te formaste, requiere referentes, y esos referentes entonces se establecen en base a estándares de formación. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que antes uno decía, yo fui a tal lugar, a Brasil, estudié, y ya todo el mundo te creía y que tú fuiste, pero hoy día no, o sea, no puede decir que uno fue, pero uno tiene que demostrar. ¿Por qué? Porque el mundo actual exige evidencias. Esto es necesario para la movilidad de médicos alrededor del mundo y cómo se acreditan, pues hay que hacer un proceso de autoevaluación donde van a verificar todo lo que hacemos, pero uno de los aspectos más importantes para las acreditaciones es la producción científica, ¿verdad? Si realmente ese programa que está formando médicos, internos, residentes, ahí tenemos la Federación Médica Mundial, ellos establecen estándares globales de educación médica y lo que persigue es calidad, mejor asistencia sanitaria y en ese devenir pues está una autoevaluación institucional que primero es interna pero luego externa y ellos dicen y pesa mucho esto que si uno hace investigación. ¿Cuánto se produce? Siguiente. Estos estándares internacionales son necesarios porque van movilizando a las escuelas de medicina a mejorar sus planes de estudio. Las escuelas de medicina deben revisar sus planes de estudio cada 5 años, reformularlos, porque esa es la tendencia global. Ustedes han visto nuevas bacterias, enfermedades emergentes, se requiere crear nuevos medicamentos, investigarlos, probarlos, ver los cambios poblacionales, demográficos, cómo esto va incidiendo en cómo debe ir cambiando también la enseñanza médica para preparar a profesionales que realmente puedan resolver los problemas. Entonces, los estándares nos vienen de afuera, ¿ves? O sea, en las escuelas alopáticas
No importa si uno está en China, está en Sydney, o está en Estados Unidos, estás en Cuba o en México, Panamá. O sea, un médico egresado de una escuela alopática debe ser más o menos igual en todo el mundo y tener los mismos conocimientos básicos. Y, por supuesto, el pensamiento crítico que favorece, pues, la investigación y entender que las enfermedades se producen por relaciones causa-efecto y que, pues, todo debe estar basado en evidencia científica, los abordajes, los diagnósticos, los tratamientos, las tomas de decisiones clínicas y, pues, en la medida en que un programa o una universidad haga investigación y produzca conocimientos, asimismo va evolucionando porque esas decisiones se toman en base a estándares científicos. Siguiente. Esta acreditación va verificando todos estos procesos, ¿verdad? Comienza pues desde el pregrado, se va verificando el plan de estudio, cómo van aprendiendo, cómo se da esa tarea, cómo se enseña en el aula, cómo se enseña en las rotaciones clínicas, cómo participan los estudiantes en rotaciones, en investigación y la producción científica. Siguiente. Para eso los servicios necesitan acreditarse, pues de qué manera los servicios formadores están participando en congresos, llevan a cabo reuniones científicas, hay actas, se publican recomendaciones, sobre todo basadas en evidencia, ya sea nacional o internacional, en la carga horaria, se cuenta con normas. Entonces, cuando uno ve estas cosas, le preocupa un tiempo que si estos procesos realmente se están llevando a cabo en los programas de residencia, y de eso se trata. Todo esto que estamos haciendo, estos cursos, porque queremos que llegado el momento, nuestros programas sí lo cumplan, ya que en muchos lugares pues no es tal cual. Siguiente. ¿Qué actividades, según las acreditaciones, es lo mínimo en que el estándar básico para ver el saber hacer de los residentes? Porque algo es el saber, que está relacionado con el conocimiento teórico, el saber hacer con procedimientos, abordajes, y el ser, la actitud, la ética. Entonces, 5 procedimientos claves que debe adquirir un residente en un programa determinado en base a los 5 diagnósticos más frecuentes. Eso se lo preguntamos de manera sistemática a más de 50 servicios formadores cuando se hizo este plan que dio lugar a que se actualizara un gran número de programas en la facultad. Y pudimos observar, siguiente, muchas cosas develadoras. ¿Ves? Vamos a pasar esto tiene que ver con la acreditación. Esto también, el manejo de las tecnologías de la información, eso es algo que debemos aspirar todos, estudiantes, residentes, profesores, al dominio no básico, intermedio, avanzado de las tecnologías de la información, porque nos abren puertas para investigación, para la docencia, para documentar, para la acreditación. Es algo que nos debe movilizar bastante. Siguiente. Siguiente. Bien. En base a esos 5 procedimientos, los primeros 5 diagnósticos y 5 procedimientos se evaluaron, pues nosotros hicimos entrevistas sistemáticas mediante una comisión ad hoc, pues que la doctora Lorena Noriega y yo formamos parte, junto con la doctora Mara y la doctora Orislan, que participó también. Se entrevistaron
antes de que ellos actualizaran sus programas y quisimos ver qué estaba pasando en los programas de residencia. Fue muy interesante porque en esas preguntas sistemáticas siguientes se pudo constatar que más de 23 servicios, eso cuando íbamos por el número 50, de programas universitarios ya aprobados, porque los programas básicos están aprobados desde el año 2011, y muchas especialidades y subespecialidades de 10 hospitales formadores en este país. Encontramos diferencias, algunas salvables, bastante salvables, pero otras nos llamaron mucho la atención porque hubo diferencias del grado de complejidad en cuanto a la paridad de tutores, aprendices, exposición a la complejidad en los diferentes programas, ambientes de aprendizaje. Muy pocos servicios tenían líneas de investigación. ¿Ve? O sea que nuestros programas no son acreditables en este momento hasta que no haya más investigación y que se, en cierta forma, que sea una investigación como lo propone la universidad, proyectos de intervención que realmente ayuden a transformar los servicios, porque estos son las maestrías profesionales que son la base, por así decirlo, universitaria de las residencias médicas. La residencia médica es una maestría profesional, ¿ve? Que su trabajo final es un proyecto de intervención. Y esto pues se hace disponiendo de datos, disponiendo de información. Tristemente, hemos visto muchas presentaciones de trabajos que dejan mucho que decir. Tenemos unos residentes que un mes antes de graduarse, como cosas así bien atorrantes, ¿no? Un mes antes de graduarse, que yo tengo que presentar un trabajo, entonces anda apurado, haciendo un protocolo, de dónde saco los datos. Algunos especialistas tienen datos, otros no tienen datos documentados. A nosotros nos llamó mucho la atención que pasaran cosas muy importantes y grandiosas, como por ejemplo que en el complejo se habían llevado a cabo 50 trasplantes hepáticos. Entonces preguntamos, ¿ustedes ya publicaron eso? Publicaron por lo menos un estudio descriptivo de los 50 trasplantes que se han hecho y que no lo hemos hecho. ¿Y dónde está la base de datos de los 50 pacientes trasplantados? Que no, o sea, no tenemos facilidades para hacer esas cosas. Entonces, ese fue uno de los aspectos que más nos motivó. Fuimos a presentaciones de trabajo interesantísimo, tuberculosis resistente, y muchos otros temas, enfermedad vascular cerebral, en gente joven, pero la mitad de los expedientes desechados, incompletos, porque hacía falta información relevante para el protocolo. Entonces, ¿qué es una base de datos? ¿Cómo desarrollarla? Pues nos propusimos hablar de estas cosas y darle la debida relevancia. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta que los servicios formadores pueden variar mucho. Mire, ustedes ven, este es el servicio único el programa único de cirugía general en Panamá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 servicios, diferentes hospitales. Ustedes ven aquí el número de especialistas. ¿Ven? El del complejo es el servicio más grande, tiene más especialistas, tiene el que tiene más camas. Acá van ustedes, ¿ven? Diferentes números de camas en hospitales, el promedio de pacientes que se atiende diariamente, el número de procedimientos que se hace, el número de residentes en función de esto. Muchos de ellos dijeron que estaban usando bitácoras, pero realmente, la verdad, luego nos decían los residentes que algunos no la estaban usando. Entonces, porque claro, ellos querían presentar su mejor cara en estas cosas, pero es necesario
en cuanto a las líneas de investigación, si fueron un poco más honestos, y algunos decían, no tenemos línea de investigación. Aquí sí, acá no, ¿verdad? Pero realmente pues es necesario que los servicios tengan esas líneas de investigación que ayuden a los residentes a, incluso desde antes de entrar, los residentes pueden averiguar cuáles son las líneas y hacerse un protocolo. Y antes de entrar, llevar ya cómo hacer una base de datos para que al final de la residencia cuente con la información básica y hacer un excelente trabajo. No esperar a entrar y que falte un mes para entonces yo voy a hacer mi trabajo de investigación, y un trabajo pues que realmente no se va a poder publicar, sino desde antes de entrar, arma su protocolo y comienza a hacer su base de datos. En ese interín lo puede hacer bastante genérica y luego lo va puliendo hasta entonces, cuando decida bien qué va a hacer, lo lleva a bioética y hace, pues, va a disponer de datos fiables. Creo que puedo prescindir de las diapositivas que hacen falta para darle espacio al doctor Félix que comience su ponencia, y luego al final podemos pues si tienen alguna pregunta con respecto a mi presentación, pues la podemos desarrollar después. Buenas noches a todos. Gracias, doctora Raquel, por la invitación. Para mí siempre es un agrado cuando me invitan a este tipo de actividades, poder compartir con ustedes un poquito de lo que uno va aprendiendo sobre el camino de la vida profesional. Vamos a ver, yo creo que ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. Bueno, gracias. Bueno, ya ahora pierdo la oportunidad de verlos, pero vamos a ir empezando. Yo soy el doctor Félix Correa, soy subdirector nacional de planificación de salud. El área mía de especialización es la gestión de los servicios de salud. He estudiado en la Universidad de Panamá y en casi todas las maestrías que tienen que ver con gestión de salud en Panamá. Y en Johns Hopkins University estudié epidemiología para gestores. Recientemente, un programa muy demandante que le abre a uno también los horizontes un poco a qué es lo que está pasando en cuanto a la toma de decisiones y las intervenciones en salud y cómo estas pueden ser de alguna manera evaluadas. Mi área de especialización son los sistemas de información de salud, es en el área en el que me desempeño realmente dentro del Ministerio de Salud y en el campo privado también como consultor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué son las bases de datos en los servicios de salud y cómo podemos disponer un poco de estas bases de datos. Yo les tengo algunos ejemplos de la vida real de aquí de Panamá, de casos de estudio que hemos hecho y presentado. De hecho, les cuento que este año tuvimos la dicha de ganar un premio de gestión de información, sistemas de información para la gestión de salud pública, luego de nuestra presentación del caso de estudio de Panamá en Berkeley y también con la comunidad de científicos de datos geoespaciales, con todo lo que se ha hecho con el tema de COVID y las tablets y demás. Así que me siento muy orgulloso y hablo no solo por mí, sino por todo el equipo del MINSA que está detrás de todo, tratando de lograr unos conjuntos de datos que sean útiles para poder hacer nuestros análisis y tratar de desarrollar estrategias que sean oportunas para el tema de salud pública. Bueno, el mundo de hoy, no voy a entrar mucho en materia de esto, pero sabemos que el mundo de hoy globalizado tiene un enlace, está ligado con la tecnología de una manera como nunca antes lo hemos vivido. De hecho, nosotros
prácticamente tenemos una extensión de nuestro cuerpo y nuestra mente en el celular que está conectada todo el tiempo con otras personas y a través de sus aplicaciones aprende a hacer un sinnúmero de cosas. Nosotros también de alguna manera nos volvemos consumistas de la información y nos acostumbramos a la inmediatez que la información de estas plataformas nos viene dando. Es una cosa que cada vez se vuelve un desafío para los profesionales de la salud, porque todos los usuarios, tanto nosotros como profesionales de la salud, como nuestros pacientes y las personas en general, aunque no tengan ninguna enfermedad, están acostumbradas a tener acceso inmediato a su información y a la información de lo que necesitan y también acceder a estos servicios para poder suplir esa necesidad. Los servicios de salud tienen características muy complejas que hacen que tal vez sean realmente desafíos poder llevar acceso a las personas a toda su información y a los servicios con oportunidad y con la calidad que ellos esperan. Nosotros como profesionales así es que nos debemos ir dirigiendo hacia optimizar nuestros recursos para tratar de hacer uso más eficiente de la información y tratar de mejorar nuestros procesos de atención. También no solo en los procesos de atención, sino yéndonos más a fondo con los análisis que ya no sean operativos desde el punto de vista de gestión, sino también clínicos para poder cambiar el comportamiento de una enfermedad o evaluar las intervenciones que nosotros desarrollamos sobre una enfermedad para poder eventualmente identificar, hacer estudios de costo-beneficio y poder llegar a decidir qué es lo que al final de cuentas se va a hacer de una manera masiva. Teniendo en cuenta que sobre todo en el sector público, pero también en el sector privado, la masificación de los servicios conlleva a hacer uso racional de los recursos y para eso se necesita información. Puede ser que hayan varias opciones terapéuticas, pero no necesariamente es viable que nosotros hagamos las más costosas si nosotros hacemos nuestros estudios y comparamos de una manera predictiva qué resultados pudiéramos obtener. Y lo vamos a ver con algunos casos de estudio más adelante. Bueno, esto era para decirles que hoy en día nosotros tenemos entornos individuales y familiares, no quiero hablar de enfermos, sino las personas que buscan un estilo de vida saludable también, que están generando constantemente información a través de sus dispositivos móviles, que ahora son inteligentes y que están con ellos todo el día para poder recoger información de su estilo de vida y también interactúan con las personas para ayudarle a recordar sus medicamentos, tener en cuenta qué problemas de salud tienen, establecer metas, establecer recordatorios y inclusive monitorearlos, aunque no sean enfermos, a través de dispositivos como Wearable Technologies, que son aparatos como smartwatches, relojes digitales, dispositivos que se colocan en la ropa, entre otros. Tenemos las aplicaciones de salud, que son aquellas que buscan llevarle a la persona acceso a los servicios de salud a través de la tecnología, dispositivos que se conectan con los celulares para diagnóstico, monitoreos de actividad que se encuentran en algunos equipos dentro de la casa y del sueño, etcétera, implantes también, y los entornos en los clínicos en los cuales nosotros ya nos venimos desempeñando desde hace mucho tiempo para los temas de teleconsulta, telemedicina, atención remota, telesalud, teleorientación, realidad mixta, teleradiología, expediente electrónico, temas de vigilancia y monitoreo de pacientes, atención prehospitalaria y, en fin, diferentes servicios diagnósticos, como lo pueden ver a su derecha, bueno, sí, a su derecha. Entonces vemos que todo esto genera datos, todo esto genera información. Y va a haber mucha información que va a ser basura y no nos va a servir de mucho, pero va a haber información que sí va a llegar a tener unos niveles de calidad que pudiéramos llegar a utilizar y producir nosotros nuestras bases de datos a raíz de eso. Una base de datos puede ser algo muy simple como unas tablas en las cuales nosotros vamos llenando información de los pacientes que vamos viendo en un Excel muy sencillo o en un Google Spreadsheet. También puede ser algo mucho más complejo, mucho más robusto, con bases de datos relacionadas, en las cuales nosotros tenemos un data setting que vamos a ver más adelante, y de ahí de diferentes listas y tablas vamos
rellenando información que se va validando hasta que se crea un ecosistema de datos en los cuales nosotros podemos hacer cruces de variables, relacionar muchas más cosas y también mantenernos siempre actualizados o conectados. Es muy importante el tema de mantener las bases de datos actualizadas, conectadas en la nube y que no estén siendo manipuladas directamente, porque esto nos ayuda a hacer un procesamiento, una analítica e inclusive compartir nuestras bases de datos de investigación con otros investigadores y llegar a hacer metaanálisis de ser necesario. Existen diferentes fuentes de bases de datos y de información que ustedes pueden llegar a tener acceso y estoy seguro más adelante otros docentes les van a hablar de este tema, por lo que hoy no vamos a profundizar. Bueno, un uso básico de los datos tiene como un proceso básico el tema de la captura de los datos y ustedes van a ver aquí que hay diferentes figuras geométricas, unas rellenas, otras no rellenas, unas con colorcito, otras sin colorcito, pero que ocupan un espacio, ¿no? Entonces, una vez que lo primero que tenemos que hacer es digitalizar, en este caso, los datos para poder hacer un uso adecuado de esos datos o hacer una captura de datos. Anteriormente, antes del advenimiento de la tecnología de las computadoras, la gente capturaba sus datos a través de tarjetones, llenaban formularios y luego los transcribían en tarjetones y eso lo iban tabulando y analizando manualmente. Ya hoy en día eso se hace de manera digital y podemos ver, por ejemplo, que luego que se hace esa captura de los datos, nos toca almacenar esos datos y gestionarlos. Normalmente los gestionamos en data settings, en tablas o en bases de datos, donde ya nosotros vamos haciendo una comprensión de qué es lo que realmente va a ser el dato válido para nosotros para empezar a analizar estos datos eventualmente. Ahí hacemos una limpieza, como se dice, de esa información. Normalmente la limpieza no requiere trabajar sobre los datos capturados, sino que podemos empezar a desarrollar herramientas para programar esta limpieza de datos y reglas para poder hacer esto un proceso sistemático, ¿sí? Luego de esto, ya una vez que comprendemos bien cómo están estos datos que ya fueron recogidos en el pasado, cómo se comportan y cuáles van a ser estas reglas de depuración, de procesamiento de la información, entonces vamos a tratar de darle un poco de perspectiva a los datos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que si vemos los datos de una manera horizontal, vemos que primero viene el azul fuerte, el azul cielo, el celestito, este más oscuro, turquesa, y el naranjita, ¿sí? Eso es desde el punto de vista horizontal, pero podemos ver que desde el punto de vista vertical, por ejemplo, tenemos rectángulos, tenemos hexágonos y círculos. Entonces ya podemos ir viendo un patrón de comportamiento dentro de estos datos. Eso es parte de darle perspectiva a este grupo de datos y empezar a generar identificar un patrón sobre el cual podemos empezar a trabajar. También podemos identificar aquí problemas que tenemos dentro de nuestro set de datos y también podemos identificar si tenemos información incompleta que probablemente nos requiera volver atrás, si es posible dentro de nuestro proceso de investigación, volver atrás y capturar el resto de la información que falta o descartar la información y quedarnos con estos datos vacíos dependiendo del volumen de información, la representatividad que tengamos dentro de nuestro estudio. Luego tenemos la parte de aplicar modelos estadísticos. Ya no es solamente el análisis del comportamiento de los datos o la relación que los datos tienen entre ellos, sino poder empezar a predecir qué es lo que seguiría dentro de este patrón. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el cuadro, no sé si pueden ver mi mouse. ¿Alguien me puede decir si ven mi mouse? No lo vemos. No. Ok, bueno, Yo lo veo, en la está pequeño. Ahora sí se ve. déjeme ver si puedo. Ajá, ok, aquí pueden ver, por ejemplo, ya agrupamos estos datos y luego al final vamos a empezar a predecir, a tratar de buscar a través de modelos estadísticos cómo predecimos qué era lo que seguía en ese modelo de datos. Y aquí podemos nosotros claramente saber que si ya vimos que aquí tiene esta forma, pues
lo que seguiría dentro de este modelo sería esto que está aquí, que básicamente es lo que las estadísticas nos van a ir diciendo, cuál es la tendencia, cuáles son los patrones de comportamiento, y luego esto, si resulta ser cierto, lo podemos evaluar y entonces realimentamos nuestro sistema para identificar o perfeccionar nuestro modelo predictivo de datos. Básicamente, más adelante vamos a ver cómo esto de la ciencia del uso de la información tiene diferentes utilidades y maneras de abordarla, si son datos en el pasado o en el futuro, y cómo estas relaciones pueden llegar eventualmente en nuestra investigación a llegar a dar frutos. No todo es investigación clínica, también existe la investigación operativa. No todos los pacientes tienen que estar protocolizados obligatoriamente para que sea investigación, siempre y cuando haya un método específico. Y para esto es la ciencia de datos. Existen muchísimos métodos para análisis de información hoy en día, donde no necesitamos protocolizar a los pacientes de una manera tan rigurosa como en la investigación clínica, y obtendríamos mucha información de no solamente de el proceso de una enfermedad, como lo hacemos con la investigación clínica, sino también de el comportamiento o el uso de los servicios de salud y el comportamiento de los pacientes o el acceso de los pacientes a la salud correlacionado con su proceso de salud o enfermedad. Entonces tenemos aquí un término que está muy de moda ahorita, que es la minería de datos o data mining. Principalmente tiene varias etapas relacionadas que lo vamos a ir viendo hasta que lleguemos aquí, que es la parte de nuestra creación de base de datos. Nosotros tenemos que generar un dataset. Nuestro dataset es el conjunto de fuentes de información que vamos a utilizar para una investigación. No todo es encuestas, no todo puede ser una encuesta, puede ser un expediente clínico que vamos a tener un formulario de captura de datos para obtener información, puede ser un formulario de protocolización de pacientes donde vamos a hacer una combinación, podemos hacerlo de manera observacional, donde a través de un instrumento de recolección de datos nosotros vamos apuntando lo que observamos, como por ejemplo medición de los tiempos o medición de la calidad de los servicios de salud a través de una manera observacional, o tal vez también identificar cómo es la movilidad de los pacientes dentro de una instalación de salud, cuánto tiempo gastan o qué camino prefieren utilizar. Esto sobre todo cuando queremos evitar infecciones nosocomiales, entre otras. Existen diferentes tipos de análisis, entonces nuestro dataset es el conjunto de fuentes de datos que pueden o no estar relacionadas a través de diferentes variables para poder hacer nuestro conjunto de datos que vamos a analizar. Luego sigue el preprocesamiento de datos. El preprocesamiento de datos es una etapa en la que nosotros tratamos de eliminar la mayor cantidad de datos basura de nuestros sistemas de datasets. Vamos a encontrar también cuáles son las diferentes problemáticas que presentan nuestras bases de datos del dataset para relacionarse entre sí y cuál es el comportamiento o los atributos de cada uno de esas fuentes de información. Y luego hacemos una clasificación de estos. Y estamos hablando no de datos, sino del dataset, que es esas diferentes fuentes de información con sus características. Y los datos son los registros con los que se rellenan esos datasets para finalmente generar la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar. No es tan correcto que nosotros trabajemos con bases de datos directamente del dataset. Lo correcto es que nosotros apliquemos reglas y trabajemos con una base de datos que vaya limpiando del dataset esta información a través de esas reglas sin destruir o alterar la estructura de los datos de los datasets. Si aprendemos a hacer esto como una buena práctica, nosotros pudiéramos llegar a tener innumerables fuentes de información en tiempo real de diferentes procesos y estarlos alimentando constantemente y mantenerlos actualizados. Esta es la clave de poder llegar a tener un repositorio de información, una base de datos que termine siendo una Big Data. Porque si nosotros no hacemos bien este proceso y empezamos a alterar
nuestro dataset, al final no vamos a tener una base de datos sobre la cual podamos trabajar actualizadamente inclusive simultáneamente, sino que lo único que vamos a tener son bases de datos planas con las que trabajaremos con cortes de tiempo definidos y que impiden hacer análisis probabilísticos y de predicción a futuro. Entonces, lo ideal sería mantener esta visión de los datasets. Luego siguen los análisis estadísticos una vez que tenemos nuestra base de datos. Si estamos hablando de ensayos clínicos, nosotros vamos a medir la relación entre diferentes variables que tengamos dentro de nuestros pacientes protocolizados, la fuerza de asociación, la causalidad, para determinar diferentes hipótesis de causalidad que pudiéramos llegar a tener en un mundo ideal. En un mundo tal vez ya menos riguroso, pudiéramos llegar o tal vez también quiero que sepan que como investigadores no están obligados a hacer una base de datos, sino que ustedes pudieran trabajar en bases de datos ya hechas para encontrar diferentes patrones o relaciones que no sean necesariamente hallazgos que el investigador había buscado dentro de su protocolo de investigación, pero que sí recogió la investigación. Les digo, sí recogió los datos. Entonces, realmente los metaanálisis o inclusive agarrar una base de datos y empezar a clasificar y analizarla de una manera tal vez con un uso distinto que el investigador le dio, también es válido y no necesariamente pasar por todo el rigor de un protocolo de investigación científica donde se recoge toda la información de manera manual. Se pueden usar modelos de datos ya existentes. Tenemos también la parte de analítica de información, que es distinto del componente estadístico. Bueno, en ciencia de datos es distinto. En la investigación científica tradicional, la parte analítica conlleva las pruebas estadísticas, pero realmente cuando hablamos de analítica en ciencia de datos nos referimos a modelos predictivos, a poder identificar los comportamientos de un conjunto de datos, y esto tiene que ver ya no con las mismas pruebas estadísticas tradicionales de chi cuadrado, de fuerzas de asociación y de sensibilidad, especificidad y todo lo demás, dependiendo de lo que estemos estudiando, sino de agarrar e identificar comportamientos entre las diferentes variables, y aquí ya podemos empezar a introducir un poco de inteligencia artificial para identificar estos patrones mucho más profundos dentro de los modelos y empezar a hacer modelos predictivos. Existen desde la estadística algunas predicciones que podemos hacer ya de por sí de nuestros datos. Esta parte es estadística. Estamos hablando de modelos probabilísticos y comportamiento de las curvas polinómicas, exponenciales, regresión lineal, etcétera, que uno puede hacer desde la estadística. Y en analítica estamos viendo un poquito más adelante en este tema, ya con un poco de inteligencia artificial. Y luego viene la parte de la evaluación, que es también una etapa de realimentación donde nosotros hacemos ajustes tanto de los análisis que hemos hecho estadísticos como la parte de analítica, que en inglés son términos distintos, para poder realimentar nuestro sistema y mejorar esos modelos predictivos para el uso eventualmente en la toma de decisiones. Entonces aquí podemos ver un esquema que me gusta mucho de la diferencia entre ciencia de datos y el uso de data tradicional, que es lo que realmente creo que probablemente para nosotros sería como que el objetivo al que llegaremos al final de este curso. Tenemos aquí que la colección de datos pues se va haciendo de una manera en tablas, se van agrupando, se van identificando las relaciones entre las diferentes variables y estandarizando estas variables para recoger esa información. Luego se hace un proceso de procesamiento donde vamos a pulir esta información y generamos nuestra base de datos, y por lo general ya con esto trabajamos. Esto puede ser una base de datos de muchos datos en Big Data. Entonces hacemos algunos procesos de automatización cuando es Big Data. En la colección de datos tradicionales nosotros podemos llegar a hacer esos procesos de manera manual. En Big Data es imposible.
Tenemos también Business Intelligence, yo le voy a enseñar un poco de esto. Todo esto es información en el pasado, donde vamos haciendo analítica y establecemos métricas. Podemos hacer reportes y dashboards, yo les voy a enseñar uno, pero también podemos poner KPIs, que son indicadores que definimos, donde definimos rangos para la toma de decisiones o para la identificación eh, de regiones de riesgo donde nosotros tengamos que tomar acción. Entonces, en este caso, fuera del análisis que hacemos tradicional y con el comportamiento, podemos establecer límites y decimos a partir de este límite, ese KPI está en rojo, está en verde y definir qué ruta tomar. También tenemos el análisis a futuro. En el tradicional hablábamos de la regresión logística, cuando hacemos los conglomerados de los datos para ir analizando estos comportamientos, las series de tiempo para analizar el comportamiento en el tiempo, definir tendencias, etc. Y en Machine Learning, ya que es un método más moderno, más de esta época del 2022 de ciencia de datos, entonces vamos a ver un poco de entrenamiento de bases de datos supervisadas, vamos a ver un poco del significado de la información, vamos a entrar ya no tal vez en datos tan estructurados, vamos a hacer un poco de análisis no con la estadística de la que hemos hablado, sino con lógica difusa, con diferentes tipos ya de análisis más semánticos para poder encontrar relaciones más profundas. Esto, por ejemplo, lo que utiliza Netflix o lo que utiliza Google para poder, o Facebook, para poder identificar qué es lo que nos va a gustar más o qué es lo que estamos buscando. Existen diferentes tecnologías en este caso para cada uno de los escenarios. Ustedes pueden ver que el más conocido es Excel, por ejemplo. Ya vemos que en ciencia de datos ya no podemos utilizar en Big Data Excel o SPSS. Ya existen otras herramientas. La más conocida aquí en Panamá es Hadoop para el análisis, el lenguaje de programación en cada uno. Por lo general, nosotros en Excel vemos el típico que utilizamos, que puede ser también SQL, SSV, pero tenemos Python o R o MATLAB para ya ir trabajando con estos conjuntos de datos y ir identificando esos patrones. Acá utilizamos lo mismo, podemos agregar Scala, que es el más conocido, Python o R como lenguajes para manejar esos tipos de datos. Nosotros vamos a ver que ya en Business Intelligence, que eso se puede aplicar tanto a Big Data como a la data tradicional, que lo vamos a ver un ejemplo. El más conocido es el que se encuentra en el mismo paquete del software de Microsoft, que es Power BI, y luego el que sigue es Tableau. Muchos de ustedes habrán escuchado de Tableau porque tiene herramientas gratuitas. A futuro, entonces, bueno, podemos hacer, para hacer análisis a futuro, utilizaríamos estos mismos software que habíamos visto, SPSS, Excel y Stata en este caso, y pudiéramos hacer entonces ya para un poco de Machine Learning, entonces ya incluiríamos herramientas de RapidMiner o Microsoft Azure para establecer diferentes tipos de sistemas de análisis que pueden ser desde visuales, lenguaje, etcétera, para este tipo de cosas. Vamos a pasarla. Entonces, bueno, le estoy haciendo un poco de un recorrido para que ustedes vean el mundo que hay de esto, pero sin profundizar porque realmente algunas cosas tal vez no llegaremos a verlas en el futuro porque sean un poco más complejas, pero ahí están y quería que supieran que ahí existen también. Bueno, nosotros vamos a analizar que nuestros datos sean representativos, la validez de ese conjunto de datos. Vamos a tratar de ir buscando qué datos abarcan otros datos para el momento de tratar de resumir esos datos de alguna manera sin perder los atributos esenciales del dato original. Existen también metadatos que nosotros podemos empezar a aspectos cualitativos, empezar a darles características cuantitativas y formar bases de datos con metadatos de las variables cualitativas. Tenemos también análisis en el tiempo para ver la periodicidad, la estacionalidad del comportamiento de esos datos, analizar la tendencia, si es exponencial, si es lineal, si va en aumento, va en descenso, si es estable.
los modelos pueden llegar a hacerse predictivos para poder llegar a hacer una predicción en donde tenemos que aplicar, por ejemplo, una intervención, porque el comportamiento de datos me dice eso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo todos mis pacientes hisopándose. Yo recojo la información de las direcciones de los pacientes y yo me puedo dar cuenta que hay un número más alto de pacientes en un área geográfica específica donde están saliendo positivos, y probablemente yo, en vez de decirles a los pacientes que se desplacen a la instalación de salud, puedo poner un puesto de hisopado en ese lugar específico, o un puesto de control de policía si yo detectara un comportamiento de que empiezan a incumplirse las medidas de bioseguridad o de restricciones que tienen que ver con la movilidad para los pacientes que tienen COVID, por ejemplo. Eso para poner un ejemplo. No es lo mismo que yo tome la decisión a que el modelo predictivamente me diga dónde va a pasar eso y yo pueda programar mis recursos para que mañana vaya unos estamentos de seguridad para allá, o mañana vaya un equipo a isopar, perdón, allá, o tener las pruebas a tiempo para mandar el equipo allá antes de que eso ocurra. También podemos hacer análisis de la calidad del dato para nosotros mejorar nuestro procesamiento de los datos, pero también la captura de los datos, y podemos hacer controles de calidad. Y de por sí, un sistema de control de calidad del registro de la información ya arroja información importante, tal vez no del paciente, tal vez no clínica, pero sí del proceso. Entonces, nosotros pudiéramos llegar a una conclusión como, por ejemplo, que el llenado que no se está cumpliendo con los procesos de seguridad del paciente, en los procesos seguros, en los procedimientos seguros, como los procedimientos quirúrgicos, y hacer todo un análisis de riesgo y también un análisis del llenado, por ejemplo, de los protocolos postquirúrgicos, ¿no? O del protocolo prequirúrgico. Eso para dar un ejemplo. También podemos hablar de la calidad de nuestros procesos en función de tiempo, y no voy a hablar de eso ahorita porque más adelante les tengo un ejemplo al respecto. También podemos evaluar nuestras intervenciones. De esto también les tengo un ejemplo para ver un tema con tamizaje. Y bueno, podemos hacer modelado. Como les decía, la inteligencia artificial es la herramienta más utilizada hoy en día cuando hablamos de datos grandes, y tiene que ser entrenada con volúmenes de datos donde hayamos sabido qué fue lo que pasó durante, antes y después. Y las máquinas van aprendiendo. Existen diferentes tipos de inteligencias artificiales. La más utilizada, yo creo, ahorita para el equipo de salud son las redes neuronales, pero existen muchos tipos de inteligencia artificial para los análisis. Podemos entonces hacer nuestras bases de datos para analizar servicios de salud, acceso a los servicios de salud, operativamente para ver temas de compra y abastecimiento de medicamentos, definir si realmente la elección primaria de un medicamento fue la adecuada, o si realmente resolvió un problema de salud cruzándolo contra los servicios de salud. También tenemos con temas de tramitología, con temas de acceso a los servicios de salud en función de oportunidad, y un montón de análisis que se pueden hacer. En este caso, les muestro, por ejemplo, esto ustedes todos lo saben, sobre los tamizajes dentro del proceso de salud de enfermedad. Hay una etapa, esto para ponerles un ejemplo, una etapa en la que inicia el proceso de enfermedad dentro de la persona, y hay un punto más temprano donde se puede hacer el diagnóstico, donde ya es detectable, por ejemplo, que se empiece a instaurar una enfermedad. Y está el diagnóstico, la etapa donde más frecuentemente es diagnosticado la enfermedad, porque ya se presentan los síntomas. Aquí todavía no hay síntomas, y entonces aquí está el punto donde se realiza un diagnóstico temprano. Entre más se acerca el diagnóstico temprano hacia esta etapa donde es detectable la enfermedad, pues se aborda esa fase preclínica más oportunamente. Y entre más se acerca hacia la etapa de los síntomas, pues ya deja de ser un diagnóstico temprano y se acerca más hacia un diagnóstico tardío, donde ya se ha instaurado la enfermedad y ha presentado los síntomas. Y aquí vemos el punto de resultado final, que tiene que ver con la recurrencia de la enfermedad, la progresión, las secuelas y la muerte. En este sentido, nosotros, por ejemplo, vamos a comparar
con un estudio rápido pudiéramos comparar la evolución de nuestro grupo de datos de nuestros pacientes y vamos a ver con un diagnóstico temprano, todos estos pacientes se hicieron el diagnóstico temprano en la etapa, todos en la misma etapa, pero aquí entonces vemos el inicio de la fase clínica y entonces podemos distinguir en cuáles de los pacientes el diagnóstico temprano tuvo dentro del resultado de la enfermedad, en este caso hablamos que lo que queremos prevenir es la muerte, tuvo de alguna manera la oportunidad de retrasar o evitar la muerte. En este primer caso vemos que la muerte ocurre aquí, en este caso la muerte ocurre más adelante, o sea que se retrasó, y en este caso cuando hacemos nuestra evaluación los pacientes no han muerto, ¿sí? Este es en un grupo de datos. Entonces pudiéramos decir que en este primer caso, en este último caso de aquí, este tamizaje está, y en el segundo está mucho más indicado y es una intervención que puede prevenir mucho más que la primera. Entonces, si vamos a hacer un estudio de costo-beneficio, cuando agarramos y cruzamos todo este análisis, pues ya tenemos claro cuál sería el tamizaje que utilizaríamos o seleccionaríamos para esta enfermedad en particular, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estudios como estos, por ejemplo, que existen diferentes variables que no tienen que ver con nuestro conjunto de datos, que nos pueden llevar a errores, como la forma en la que se toman las muestras, se aborda al paciente, cómo se comunica, el tiempo, la hora inclusive en la que hacemos el procedimiento y los equipos, el funcionamiento de los equipos para poder de donde nosotros obtenemos esta información, como por ejemplo equipos diagnósticos, etcétera. Entonces podemos darnos cuenta que a veces podemos estar teniendo errores, por lo cual se hacen protocolos de investigación, donde se busca evitar al máximo el nivel de diferencia o de riesgo para evitar cometer estos errores. Aquí les tengo, por ejemplo, un procesamiento de datos, la parte de captura, procesamiento y análisis de datos en un caso real aquí en Panamá en COVID. Este que está aquí soy yo. Este es el equipo de AIG, este es el equipo de salud. Esta es la región de salud de Chiriquí. Y nosotros podíamos ver que hace tiempo se tenían todos estos papeles de formularios de pruebas que llegaban y que tenían que ser transcritas por esta persona que es un voluntario de la comunidad que ayudaba al personal de salud a hacer esto porque no se daba abasto, porque miren la cantidad de papeles que llegaban al día y el nivel de atraso. En este caso que tenemos aquí, pues pasamos a hacer ese mismo formulario electrónico que se hacía en físico, en digital, y la captura se hacía directamente en el lugar donde se hacían los hisopados, como pueden apreciar aquí. Y eso nos permite tener un conjunto de datos donde podemos empezar a hacer analítica de información de diferentes tipos, desde analizar el comportamiento, como establecer KPIs y también evaluar las intervenciones que se vayan tomando. Esto que está aquí es el centro de operaciones de Howard, donde se instaló el centro de operaciones de análisis específicamente para el tema de hisopados. El esquema, en este caso, un esquema de trazabilidad, y aquí podemos ver cómo uno va analizando cada uno de los colores de los cuadritos, establecen que son diferentes procesos diferentes que se dan en instancias diferentes y cada uno de ellos va generando una especie de tabla y esto nos hace un ecosistema de trazabilidad. Esto lo hicimos en 2020, un ecosistema de trazabilidad con diferentes sistemas de información que van capturando la información y se va relacionando y al final nosotros obtenemos nuestro data setting que para poder ser analizado se requiere, como ustedes ya saben, de procesamiento de datos y después de analítica. En el caso de la analítica, nosotros para este tipo de información utilizamos inteligencia artificial, pero porque son volúmenes enormes de datos, cada lista de esas tiene una cantidad de variables diferentes y pues están codificadas y requieren una decodificación y como el análisis era en tiempo real, es imposible que un ser humano haga ese análisis tan rápido o ese procesamiento tan rápido, así que utilizamos un poco de inteligencia artificial para eso.
Esto que está aquí es, por ejemplo, un algoritmo típico donde nosotros empezamos a agregar, por ejemplo, tiempo para analizar tiempo. Estos son los tiempos del proceso que están estipulados según la normativa de la Dirección General de Salud Pública para una época del COVID. Y esto que está aquí es nuestro ejercicio donde nosotros agarramos el proceso y lo medimos a través de los sistemas de información que vieron ahí atrás y empezamos a definir problemas y cuellos de botella donde el resultado de la prueba de PCR llegaba a tardar hasta 72 horas, cuando lo que esperábamos era que fuera entre 2 y 24 horas. Y como ustedes saben, pues esto se puede desactualizar y puede volver a ocurrir el problema porque puede perder vigencia las intervenciones que se hagan en ese momento. Así que este es un proceso que tiene que hacerse continuo. Lo que ustedes ven aquí es una base de datos que llega al final. Esta es otra base de datos. Este es el esquema en el que proceso nosotros definimos la base de datos, los registros y el tiempo que va tardando. Este tiempo no es el tiempo reglamentario, es el tiempo que se mide dentro del proceso. ¿Cómo se mide? A través de las entradas y salidas en la base de datos. Pero nosotros podemos con esto pues medir intervenciones, hacer cambios dentro del proceso, acortar rutas, acortar tiempo, mejorar el servicio y también si ya sabemos que la evidencia científica nos dice qué hacer con un paciente, no necesariamente el qué hacer con el paciente, si no tomamos en cuenta la oportunidad, es un factor determinante o un factor diferenciador de la evolución dentro del proceso salud-enfermedad. Oportunidad que se mide con tiempo, por ejemplo, es uno de los factores a tener en cuenta y de los riesgos, no solamente seguir los protocolos clínicos desde el punto de vista de medicamento de primera elección o de qué prueba voy a aplicar. En este caso vemos otro ejemplo. Este es el centro de contacto para telesalud que se empezó a incorporar con COVID en el MINSA. No le estoy haciendo propaganda a MINSA, sino que trabajo es de esto. Así que aquí vemos gente que está tanto atendiendo al teléfono para contestar las preguntas, como los médicos en el fondo que están haciendo atenciones telefónicas, y también está el equipo de registro y estadística de salud que conforman el equipo de teleconsulta. Y les voy a mostrar un poquito. Déjenme, quito un momento, cambio la pantalla. Ya estamos terminando, ya estas son de las últimas diapositivas, pero les quiero mostrar ejemplos para que se les ocurran ideas y ahora me dicen qué ideas se les ocurren maravillosas. Ok, ya les comparto la pantalla de nuevo. Me avisan por favor si se comparte. ¿Ya la ven? Sí. Ok, esto es como lo que decía la doctora Raquel hace un momento. En este caso, esto está conectado. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a planificación era que yo quería empezar a ver analítica de información y procesada del sistema electrónico de información. En este caso, esto es del expediente electrónico. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en un periodo de tiempo determinado, el número de pacientes, el número de recetas que se han hecho, el número de citas que se han tenido, el grupo etario y el tipo de si tuvieron o no acceso a la atención, si no se presentaron. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un ranking de los diagnósticos según codificación internacional de enfermedades. Y aquí podemos, por ejemplo, también ver el número de pacientes que tienen esos diagnósticos, tomando en cuenta que pues estas son bases de datos ya de las que tiene un acceso en el expediente electrónico porque son variables parametrizadas dentro del expediente. Y entonces uno puede escoger un centro de salud cualquiera. Vamos a ver. Parque Lefebvre, vamos a ver. Y entonces definimos en Parque Lefebvre, vamos, bueno, este centro como que no. Y vamos a ver, ir viendo ese comportamiento con cada uno de las instalaciones de salud. Uno puede filtrar por fecha. Aquí uno le mueve la fechita. Esto se llama Business Intelligence. Esto no es
aplicando pruebas estadísticas ni nada de eso. Esto es solamente para empezar a explorar los datos y empezar a entender los comportamientos de los datos. Después de esto, si nosotros vemos, observamos algo sobre lo cual podemos trabajar, entonces nosotros empezamos a hacer la limpieza y entonces empezamos a ver cuáles serían, seleccionamos entonces nuestro grupo de pacientes. Esto nos sirve para seleccionar la muestra, esto nos sirve para identificar, priorizar cuáles son los temas que vamos a tratar y empezar a identificar inclusive posibles relaciones, inclusive asociación entre algunos de los datos, y entonces empezar a hacer nuestro modelo de datos con nuestra base de datos propia para nuestra investigación. Pero este tipo de levantamiento de datos es necesario, por eso es que se hace el Business Intelligence, porque es muy difícil estar aplicando estos filtros a mano y estar haciendo estas cosas uno por uno, porque se me ocurrió a ver si cruzo esto con esto y a ver qué me sale, ¿no? Entonces, cada una de las cosas que ustedes ven aquí, pues, como lo pueden apreciar, son filtros y eso nos ayuda a más rápidamente a hacer ese tipo de análisis. Entonces, sí, como les decía, voy a poner mi cámara. Este fue el último ejemplo. Ustedes tienen acceso a todo esto en sus instalaciones. Tienen acceso a las estadísticas de salud, tienen acceso a entender los procesos, conocer los procesos. También desde el punto de vista clínico, tienen acceso a los protocolos, a lo reglamentado, pero también a las cosas nuevas que la evidencia científica no saca. Lo que sí les puedo decir es que es imposible llevar una base de datos si uno no aprende y uno no se documenta. Cuando uno va a hacer una investigación científica, uno tiene que saber lo que tiene enfrente, tiene que saber lo que recogen esos datos y saber cuándo el dato es basura y cuándo no lo es, y para eso hay que estudiar mucho ese tema en particular que uno selecciona para investigar. Entonces, eso para mí es fundamental al momento de seleccionar, hacer una base de datos. Entre más uno entienda el proceso, más uno sepa de qué se trata, más uno haya investigado, aunque no cuente con la calidad de datos que uno espera, uno puede empezar a construir a raíz de ahí. Si yo no conozco, no he investigado lo suficiente, yo no puedo empezar a tener una base de datos de la cual yo pueda sacar conclusiones eventualmente. Yo creo que ese sería para mí uno de los análisis. Aquí hemos visto diferentes niveles. Hemos visto desde el nivel más básico hasta lo más top de lo que podemos estar haciendo ahorita. Todos estos ejemplos de casos son de Panamá. Son casos que hemos trabajado con la Autoridad de Innovación Gubernamental. Yo mismo he estado involucrado y son casos que está al acceso de ustedes. Realmente es cuestión de ser creativo y de plantear un reto que nos dé nuestros sistemas de información. Con toda la información que tenemos hoy en día, yo a veces veo hasta innecesario hacer algunos formularios de captura, porque existe ya mucha información capturada. Tal vez hacer mucho énfasis en recoger la información adecuada y tratar de buscar acceso a esas fuentes de información. Creo que son los desafíos de nuestra comunidad científica y de gestores de las instalaciones de salud en el día a día, ¿no? Tratar de no duplicar trabajo, sino sacar y hacer uso más eficiente de todo el trabajo que ya hacemos en campo. Muy bien, Félix. Excelente, como siempre, impresionante. Realmente, pues, lo que se ha querido con esta intervención de Félix es que hacerse una idea de qué está detrás de los datos. Bueno, nosotros los queremos exhortar a hacer una pequeña base de datos que a ustedes les sirva para comenzar un estudio clínico, simple y sencillamente comenzar a estudiar algún patrón de tendencia del servicio en que ustedes están aprendiendo o están trabajando. Pues se pueden hacer múltiples cosas, pero a partir de una pequeña base de datos pueden venir muchas cosas más muy interesantes. Es otro mundo el que está paralelo a este mundo tangible que nosotros estamos con nuestros pacientes. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la manito, pues nos queda poco tiempo. Y si más que todo, pues esta ha sido unas conferencias motivacionales para que ustedes luego las conferencias que vienen tengan una comprensión más cercana de qué se trata todo esto, ¿no?
El jueves se va a hablar de aspectos legales muy importantísimos y luego pues vendrá ya aspectos más específicos del curso. Si alguien tiene algún comentario, experiencia en bases de datos, ha trabajado esto, las minerías de datos, la ciencia de datos, esto es algo que ya en investigación está corriendo y que nuestro país pues está llegando gente ya que maneja estas cosas, se nos están pidiendo científicos de datos precisamente por estos aspectos que Félix ha presentado en su conferencia. Pero pues lo que queremos con este curso es algo chiquitito, o sea, comenzar con una base de datos que ustedes encuentren interesante armar para algo a futuro como profesionales de la salud. Sí, Raquel, nada más quería comentar algo que no se nos asusten, porque en verdad lo que queríamos con esta presentación es como mostrar un poco todo el mundo enorme que hay alrededor de esto, pero que en el transcurso del taller, del seminario este, se van a dar pues, procesos mucho más sencillos y básicos para que podamos nosotros trabajar, ¿no? Se Patricia, gatea, se camina y después se corre. Ese es un proceso. Pero es importante que tengamos claro porque puede ser que alguien desarrolle un interés especial en seguir creciendo en este ramo y sepa que por aquí se empieza, este es el camino. No se empieza por ahí, no se empieza del todo de saber de ciencia de datos. Primero hay que saber del proceso de recolección de datos, del procesamiento, del método científico, de los temas a los que vamos a estudiar, volvernos especialistas en esos temas para poder tener que aportar y poder tener que analizar. Y después viene todo lo demás y uno va agarrando poco a poco esa tecnología que es algo inevitable, pero para la cual hay un sinnúmero de profesionales que nos pueden apoyar en el área de la salud. No tenemos que saberlo todo tampoco. Existen estadísticos, existen ingenieros de ciencia de datos, programadores, ingenieros en sistemas que se hacen de la mano con los profesionales de la salud para lograr este tipo de análisis ya más robustos, ¿no? Probablemente requieren recursos y proyectos de investigación que tengan esas fuentes de financiamiento, pero no es imposible. creo que Patricia Bonilla está alzando la manito. Hola Patricia. Hola, ¿cómo están? Perdón, que yo ando con COVID. Bueno, pues sí, a mí me interesa precisamente porque nosotros desarrollamos una base de datos para incrementar la captación de pacientes con tumores musculoesqueléticos, tanto benignos como malignos, en cualquier edad. Y la presentamos como trabajo de grado de uno de nuestros residentes en ortopedia. Sin embargo, no hemos podido llevarla más allá para hacerlo nacional y poder sacar realmente investigaciones en mi área, que es ortopedia oncológica. Así que bueno, yo estoy súper interesada en este curso para ver si podemos mejorar un poco más esta base de datos, pues que hasta pagamos con un ingeniero en sistemas para que nos ayudara a hacerla ¿cómo se llama esto? En un servidor. En un servidor, etcétera. Pero es un poco difícil llevarla a algo más después de la presentación, ¿sabes? Entonces sí nos gustaría como tener un poquito más de ayuda para ver si podemos hacerlo nacional, implementarlo nacional. O sea, nosotros probamos que puede ser actualizable, etcétera, pero y también qué propuestas tiene la Universidad de Panamá para tener este grupo de estadistas, por ejemplo, cuando hice la subespecialidad, cuando íbamos a hacer algún tipo de investigación y a sacarlo al extranjero o a sacarlo a una publicación, siempre no era el médico el que tenía que hacer todo, incluyendo las estadísticas. O sea, nosotros en los diferentes hospitales había un centro de investigación que eran los que nos ayudaban para decir esta variable es así, o vamos a colocar esto de esta forma, o vamos a hacer esto y vamos a evaluar pues los números de esta otra forma. Y yo creo que eso es algo que nos hace falta, porque nosotros queremos como que los residentes
salgan haciendo un trabajo cuando debemos ser nosotros los funcionarios, los que están en el día a día de los hospitales, o los que viven, o no solamente en los hospitales, pues en los centros, los que deben de hacer las investigaciones, y que los residentes se sumen o unen a una investigación. Es lo que yo pienso. Claro. ¿Dónde trabaja Patricia? En el Hospital del Niño. Perdón. Bueno, ya hay bastante. Doctora, quiero decirle que yo conocí a Patricia Bonilla en 2014 en el Centro de Anatomía Interactiva, y ella siempre se vio muy interesada también en hacer investigación desde el punto de vista de imágenes y reconstrucción 3D y todo. Siempre ha estado metida en la innovación de salud, y eso es lo que se busca, ese tipo de profesionales en este tipo de programas. Sí, bueno, tenemos a Edgar Rodríguez, que también está levantando la manito, y ya pues estamos llegando al final de la jornada de hoy. Bueno, muchas gracias, doctora Mog, y pues a todos los conferencistas. La verdad es que esperamos aprovechar este curso, este seminario, y pues a la vez felicitarlos por la implementación del centro de investigación. En verdad es una gran oportunidad para los que pues tratamos de ser investigadores en las diversas áreas de la medicina. Me parece una muy buena iniciativa. Y ojalá se pueda extender pues a otros médicos residentes, a otros médicos especialistas, y en general a la comunidad científica médica. Sí, pues quisiera solicitar en un futuro para posteriores cursos, más que todo en el área de Excel, bueno, muchos sabemos, uso básico, sería para habilidades intermedias o avanzadas en Excel, que la verdad ha avanzado mucho junto a otras herramientas gratuitas. Quisiéramos utilizar SPSS, Stata, entre otros, pero pues el SPSS, como sabemos, cuesta cientos, incluso miles de dólares, y no tenemos la disponibilidad. A nivel ético, pues tampoco es conveniente utilizarlo si no tenemos una licencia de pago. Y bueno, sí quisiéramos en un futuro para próximos cursos, más que todos esos temas. Muchas gracias a todos los organizadores. Muchas gracias, Edgar. Bueno, la doctora Lorena. Doctora Raquel, disculpe, solamente para decirle al doctor Edgar que en este mismo curso vamos a estar más adelante en el programa, está sí, algo claro, de Excel. Esos temas se van a tocar en el curso. Así que no se lo pierdan, estén pendientes, no se pierdan ninguna clase, porque pues hay una clase específicamente de Excel. La va a dar el doctor Blas Armien, que es una persona que tiene mucha experiencia en investigación y todo eso. Jorge Mendoza. Sí, ¿me está escuchando? Sí se escucha perfectamente. Sí, sí. Bueno, primero que nada, darles las gracias a usted por aceptar la invitación de mi persona, una invitación que se hizo por miembros del Comité de Bioética a nivel nacional. Nosotros estamos tratando de formar el Comité de Bioética institucional del Hospital de Ovaldía acá en David, ¿sí? Hay algunos compañeros que están en la conferencia, ¿sí? Y queremos, muy agradecido por el tema. Tengo orientación hacia ese tipo de información, de trabajar con esa información. En algún tiempo estuve asesorando a residentes en la formación de base de datos y el manejo estadístico de los datos que tuve, ¿sí? Pero debido a múltiples cosas, me desligué de esa información. Es importante que los residentes piensen en ese término de base de datos, de almacenar la información, de poder tener la información a la mano, poder hacer los análisis que ellos requieren en base a la teoría que ellos tengan de estudio. Se creó, por ejemplo, en el departamento de ginecología y obstetricia, donde yo trabajo, creamos las líneas de investigación para poder que ellos pudieran trabajar, ¿sí? Así que muy interesante el tema. Espero más del curso, ¿sí? Poder desarrollar bases
datos y que sean interrelacionadas, ¿sí? Y que pueda trabajar y llegar hasta lo que es inteligencia artificial, que es el futuro de toda la información del manejo de información que tenemos. Eso es mi intervención. Gracias. Bueno, a la orden y muchas gracias. Y es muy motivador porque, pues, el Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina es otro producto, pues, de iniciativas, y que a través del mismo, pues, se podrá aplicar a otro tipo de convocatorias y conseguir cosas que tal vez en este momento no nos podremos imaginar, pero con la participación de todos ustedes y el apoyo, creo que se pueden conseguir muchas cosas. La doctora Lorena, que es la directora del centro, no sé si quieres decir algo, Lorena. Ya Sí, se está agotando el tiempo y para no excedernos demasiado. sí, exacto. Bueno, no solamente agradecer a todos los que pudieron conectarse, y pues la idea es que empecemos con este proyecto y empezar, bueno, de cero, ¿no? Empezar de cero, que es lo que tenemos que hacer en los servicios. La mayoría de los servicios clínicos carecemos de base de datos. Entonces, con que logremos sacar una base de datos de cada uno de los servicios que están aquí, yo creo que es como una buena semilla para empezar. Así que nada más, muchísimas gracias. Estén pendientes de sus correos, les debe llegar la notificación para que se puedan entrar a la plataforma de materia médica, y pues allí van a estar los videos de las conferencias y algunos otros materiales que los profesores nos han facilitado para que ustedes puedan tener como información adicional a lo que se les está brindando acá en las sesiones. Entonces, sin más, los esperamos el jueves. El jueves lo vamos a dedicar exclusivamente a ver los aspectos legales de los datos de protección o leyes de protección de datos de pacientes en nuestro país. Nos acompañará una licenciada, la doctora Dora Sánchez, que es muy formada, o sea, muy bien formada en este tema. Así que es un tema súper importante, es una de quizás de las principales fallas que cometemos cuando aplicamos a comités de bioética. Entonces, pues debemos regirnos por las regulaciones internacionales que rigen la investigación, pero también por las leyes nacionales. Así que los esperamos el próximo jueves a las 7:30, y muchas gracias por conectarse el día de hoy.